Bien, vamos a ver aquí varios materiales, lo que son los materiales intrínsecos. En este caso nosotros trabajamos el silicio. Si conectamos un lado de un bloque intrínseco al lado positivo de una fuente y el otro lado al lado negativo, va a suceder que se mueva la corriente eléctrica, la convencional va a ser hacia allá. Pero si a mí se me ocurre conectarlo al revés, es decir, aquí el negativo y aquí el positivo, la corriente va a fluir al revés, sentido convencional. Eso no sirve de gran cosa, es un mal conductor, es resistivo. Bueno, si tenemos un material extrínseco con huecos, el hecho de ponerle una concentración de 1 cada 10 millones ya lo hace muy buen conductor. De ponerle 1 cada 5 millones lo hace muchísimo más buen conductor. Y si ponemos 1 cada millón, que es la contaminación más fuerte que manejamos, más o menos podría andar por 1 cada millón, va a ser todavía mejor conductor. Y si nosotros conectamos este lado al lado positivo de una fuente y el otro extremo al lado negativo de la misma fuente, va a suceder que dicen que cargas iguales se rechazan, las cargas se van a mover hacia el lado negativo todas. Y van a aparecer de este lado más cargas positivas. Se van a mover. Es menos resistivo que el que es puro, que el silicio puro. Este silicio contaminado extrínseco conduce bastante bien la corriente. Pero si nosotros lo conectamos este lado al lado negativo y al lado positivo, va a suceder que se va a cambiar los papeles exactamente al revés. Es decir, las cargas positivas van a ser atraídas hacia el lado negativo. No es realmente que se muevan los lugares, pero son pretextos para que se muevan los electrones, y como cargas iguales se rechazan, va a tender a moverse hacia acá, hacia acá, hacia acá, y todos hacia el lado que está el negativo. Eso es lo que haría un material ya extrínseco. Aquí no hay exactamente movimiento de huecos o de cargas negativas como aquí en este lugar y en este. En este caso, que es un material extrínseco que tiene electrones extras, que tiene algunos electrones chispados por ahí, que le dan solamente el pretexto para ser un muy buen conductor al silicio, va a suceder que cargas distintas se atraen, es decir, las jala hacia acá, y cargas iguales hace que se muevan también hacia acá. Por lo tanto, estas cargas se van a mover hacia acá, o van a tender a moverse hacia acá. En realidad se va a establecer una corriente eléctrica muy grande hacia acá, tan grande que necesitamos una resistencia para que no se queme, para limitar la corriente. También los dos son buenos conductores, son de buenos a excelentes conductores, pero no son muy útiles porque siguen siendo unos bloques de cristal. No podemos usarlos como si fueran un alambre o algo así. No, definitivamente no. Sin embargo, aquí la magia cambia. Voy a borrarle para que se vea la magia. Entonces, ojo, puro es mal conductor, es resistivo, se calientan, no sirve de gran cosa. Ya con dopado se vuelven en buenos y excelentes conductores, pero eso aún no nos es útil, insisto. ¿Qué pasa si en vez de poner un solo material, nosotros hacemos la unión, nos las ingeniamos para que dos materiales, uno N y uno P, es decir, uno que tenga por ahí cargas eléctricas negativas volando, otro que tenga cargas eléctricas positivas volando, los conectamos al lado negativo y al lado positivo? Bueno, dicen las malas lenguas
que se van a repeler. Bueno, aquí entre nos, ya en este lugar, si nosotros pudiéramos verlo en microscópico, vamos a ver que hay cargas negativas cada cierto tiempo y aproximadamente cerca de ellas hay cargas positivas o huecos y se tienden a atraer. Y cuando se atraen, estas dos se anulan, estas dos se anulan, estas dos se anulan y estas dos se anulan. Por lo tanto, va a quedar aquí una partecita que no permite que pasen los electrones o las corrientes eléctricas de a ningún otro lado. Esta región, que no es ni P ni N, es la región de nadie, esta región que está aquí, no es conductora. La región que no es conductora es la que no tiene ni huecos ni cargas negativas. Pero ¿qué pasa si nosotros aumentamos poco a poco el voltaje? Para el silicio estamos acostumbrados a manejar un silicio que cuando las cargas positivas empujan a las cargas positivas para acá y las negativas empujan a las cargas negativas hacia allá, esta tierra de nadie se hace más delgadita. Y esta tierra de nadie más delgadita, alrededor de los 0.7 volts, termina de colapsar este espacio tierra de nadie que recibe el nombre de barrera. En el momento en que se tocan los dos bloques por acción eléctrica de las cargas de las fuentes, se va a establecer una cosa bien curiosa. Se va a establecer una corriente eléctrica que va de positivo a negativo, la corriente convencional, y de negativo a positivo, la corriente real. Es decir, aplastamos esta barrera de agotamiento y ya conduce. Esto está muy bien, ya conduce. Pero ¿qué pasa si a mí se me ocurre, o a nosotros se nos ocurre, conectar la pila al revés o la fuente al revés? ¿Qué va a suceder? Que esta barrera de agotamiento se va a hacer más grande y más grande, y va a ser tan grande que no va a haber forma de que pase ninguna carga eléctrica en ningún portador de ningún lado hacia ningún lado. Y podemos aumentar el potencial o la carga eléctrica aquí, que ya sea 8 volts o 10 volts, y va a suceder que va a crecer más la tierra de nadie, que es una barrera de agotamiento muy grande. Esto no es ni N ni P, es una barrera de agotamiento pues muy grande, y entre más voltaje le apliquemos, más más capacidad más discapacidad de pasar la corriente por este lugar. Entonces regresamos. Si esto lo conectamos al lado negativo y esto al lado positivo, la barrera de agotamiento se va a estrechar y va a desaparecer. Y si superamos los 0.7 volts, va a suceder que las cargas eléctricas se mueven hacia el lado contrario, y en el momento en que choquen ya se establece una corriente eléctrica. Esto es el primer semiconductor que vamos a trabajar, que se llama diodo rectificador. El diodo rectificador es el primer semiconductor que se produce de manera de estado sólido y sirve para hacer que la corriente circule solamente en un sentido y no en los dos. Esto tiene sus ventajas. ¿Cuál? Bueno, si nosotros tenemos un aparato como un celular o como una cámara como la que estoy usando para grabar esto, que tiene una pilita como de 2-3 volts, pero tengo que ponerle corriente directa y yo no dispongo de corriente directa, yo tengo que transformar la corriente alterna en corriente directa. Y eso se hace con los rectificadores, con el diodo rectificador en particular. Los diodos rectificadores tienen un encapsulado de color negro. Todos los semiconductores, o la gran mayoría de los semiconductores típicos,
tienen un encapsulado de plástico de color negro o de un material semejante al plástico, que nos dice algo bien importante, que este rectificador tiene dos terminales. En este caso tenemos el ánodo y en este el cátodo. Cuando polarizamos directamente, esto es polarización directa, al cátodo y al ánodo en un diodo, se produce un establecimiento de corriente eléctrica. Se llama polarización directa. Cuando nosotros conectamos el diodo al revés, que se abre el canal, o bueno, la barrera de agotamiento se abre, entonces decimos que es una polarización inversa. Y no hay corriente eléctrica, no fluye la corriente eléctrica a través de él. Bien, el diodo tiene precisamente dos terminales. El símbolo que se usa para el diodo es muy sencillo, suele ser una flecha que parece que la detiene algo. Y bueno, las terminales tienen nombre. En este caso este es el ánodo y este es el cátodo. Mucha gente, por ignorancia o por falta de observación, dicen el lado negativo del diodo y el lado positivo del diodo. No es tan correcto. ¿Por qué? Porque esto se presta a confusiones. Sí, cuando el ánodo lo conectamos a negativo, conduce. Cuando el cátodo a positivo, conduce. Pero no es que sean negativos. Sí tienen cargas negativas ahí, pero no es por ahí. Si usamos el diodo en una fuente, se considera de una manera, y si lo usamos en un elemento de consumo, se considera de otra manera. Por eso lo vamos a ver así. Entonces, vamos a decir que también este es el ánodo, tanto esta terminal como esta, y este es el cátodo, esta terminal y también esta. Es decir, la bandita que tiene el rectificador como elemento electrónico es el cátodo. Ahora, ¿qué tiene de particular esto? Bueno, este dispositivo nos permite hacer ciertas cosas. Vamos a establecer ahorita un truco mnemotécnico para que no se nos olvide. Imaginen que el símbolo del diodo se me ocurre hacerlo así. ¿Qué parece? Pues una letra A de ánodo. Bueno, ¿y qué pasa si el otro lado se me ocurre observarlo? ¿Qué parece? Una letra K. Incluso hay gentes que le ponen una A al lado del ánodo y al cátodo le ponen una letra K. No debía ser, es con C. Pero bueno, como un truco mnemotécnico para recordar que la bandita corresponde al cátodo, pues está bien. Y bueno, ese es por el lado de los diodos rectificadores. Estos diodos trabajan de una manera un poco curiosa. Vamos a tener que hacer un análisis rápido de a qué se refiere ánodo y cátodo y barrera de agotamiento. Bien, se llama aproximaciones del diodo rectificador. ¿Qué es una aproximación? Bien, nos estamos acercando al funcionamiento, por eso se llama aproximación. Decimos que si tenemos en una gráfica de corriente voltaje negativo, voltaje positivo, perdón, aquí es corriente positiva, y este es corriente negativa, y yo conecto en forma positiva el diodo y empiezo a aumentar la tensión entre ellos, el voltaje entre el cátodo y el ánodo polarizado directamente, dicen que de repente conduce completamente como si nada. Pero que si nos lo conectamos al revés, no conduce nada por más voltaje que le apliquemos. ¿Se acuerdan que se abre la barrera de agotamiento? Eso es.
Esta es la primera aproximación para el diodo rectificador, así está en su manual. Y bueno, esta es la primera. Vamos a la segunda aproximación. La segunda aproximación dice que si nosotros aplicamos voltaje y nos fijamos muy bien, nos vamos a dar cuenta de que a los 0.7 volts empieza a conducir. Y de ahí para acá no conduce nada. Sigue siendo la segunda aproximación. Y bueno, es como la tomamos normalmente. En realidad la curva es un poco más compleja. En la tercera aproximación nos vamos a ver en que les voy a poner una gráfica toda chueca, cortada, y vamos a decir, el diodo, para empezar, no se conecta solo. Nunca debemos conectar un semiconductor solo sin una resistencia a una fuente de voltaje, porque se daña, se deteriora, se quema. Entonces tenemos que va a pasar una corriente positiva o una corriente negativa, si está al revés, ¿verdad? Y bueno, dependiendo de la resistencia que conectemos en el diodo, va a suceder que alrededor de los 0.7 volts, es menos de 1 volt, va a empezar a circular la corriente eléctrica de manera sensible, y la corriente va a incrementarse con respecto al voltaje dependiendo de la resistencia que usemos para limitar la corriente. Ya no se parece ni a este ni a este. Esto es ya una cosa más real. Si la resistencia es más pequeña, esta gráfica va a ser más vertical. Esto significa que la resistencia que se conecta en serie con el diodo va a determinar el ángulo de esta gráfica. Entonces, como primera aproximación no se vio. Como segunda aproximación sí se vio el segundo detalle, que necesitamos 0.7 volts para conducir. Pero en esta tercera aproximación nos vamos a dar cuenta de que aquí no hay corriente, prácticamente no hay corriente. Y en algún lugar, como no tengo un pizarrón grande, esto no mide ni 1 metro, si yo tuviera un pizarrón de algunos kilómetros, yo me daría cuenta de que hay una corriente que se está produciendo muy leve, pero esta corriente de repente se incrementa, y se incrementa grandemente, muy grandemente. Estamos llegando a la otra forma de apreciar un diodo rectificador, y nos va a dar el paso para entender el siguiente diodo, porque no es uno solo. Bien, aquí decimos que en un tramo de menos de 1 volt conduce, y estamos diciendo que de aquí a acá estamos hablando que anda alrededor de los 400 volts negativos, o sea, son muchos volts. De repente empieza a conducir. A esta parte donde está despegándose la gráfica hacia arriba, le llamamos codo de conducción directa, porque ya conduce. Sabemos que ese codo está doblado o menos doblado, depende de la resistencia que esté conectado. En el caso de este lado, aquí también tenemos otro codo, se llama codo de conducción inversa. Ojo, son muy grandes los valores para el codo de conducción directa. Si por aquí, por este lugar, anda 1 volt, y por acá son 400 volts, estamos hablando de una distancia tremenda, pero no cabe en el pizarrón, por eso lo estoy poniendo de esta manera. Esto significa que el que le corté y estoy presentándolos para que se vea que hay continuidad en la gráfica. En este lugar sí se produce una corriente, pero es una corriente pequeña, incluso muchas veces muy difícil de medir. Se llama corriente de fuga. Esta corriente de fuga, cuando andamos por los 400 volts, pues ya son de algunos miliamperes o algunos cientos de miliamperes, y podría ser algunos amperes. Ya es bastantita, sigue siendo corriente de fuga, pero después del codo
se produce un cambio abrupto de conducción y conduce mucho más fuertemente. Probablemente con el mismo ángulo en que está aquí, nada más que como lo estoy haciendo aquí muy pequeñas las divisiones y aquí muy grandes, pues lo puse así. Esto que está aquí se llama zona de conducción inversa. Y bueno, todo está muy bonito hasta que de repente se calienta demasiado el diodo y se va al cielo de los diodos, ya no funciona, se daña. Pero sucede algo aquí muy interesante que nos va a permitir en un momento dado aprovechar esta propiedad para cosas muy útiles. Y bueno, este es el diodo rectificador, ya saben cuál es el símbolo, cómo funciona, vimos las tres aproximaciones y las partes de la curva de la tercera aproximación.